Ya listo, buen día con todos. A ver, voy a compartir pantalla, sí, por favor me confirman si lo logran ver. Ya, ¿se logra ver? Sí, sí se puede ver. Genial, gracias. Bien, esta es la penúltima sesión. Vamos a ver, básicamente es un resumen de todo lo que ya hemos visto. No sé si lo pueden recordar, el resumen de todo lo que hemos visto respecto a emergencias. Recordemos que emergencia no es lo mismo que urgencia. Emergencia es aquella condición que compromete la vida, por eso es una emergencia, algo que requiere tratamiento o una acción inmediata, mientras que urgencia viene a ser lo que no compromete la vida, ¿ya? No compromete la vida. Por ejemplo, ¿no? Un infarto agudo de miocardio viene a ser una emergencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una fractura viene a ser una urgencia, una infección gastrointestinal, una urgencia, pero por ejemplo un accidente cerebrovascular viene a ser una emergencia, ¿no? Me, no sé si captan ahí la diferencia, ¿no? Entre emergencia y urgencia. Siempre hay que tener presente esos dos conceptos cuando hablamos de esto. Emergencia compromete la vida, urgencia no la compromete, ¿ya? Pero bien, vamos a ver, es básicamente un resumen de todo lo que ya hemos visto en el ciclo, ¿no? Todas las patologías o condiciones que podemos diagnosticar con la radiología, ¿no? Que comprometen la vida humana. Y para eso tenemos métodos que podemos utilizar, ¿no? Que también ya lo hemos visto a lo largo del ciclo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la radiografía, que nos sirve bastante realmente, por ejemplo, si queremos diagnosticar o tener una suposición diagnóstica respecto a una obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, a un neumotórax, ¿no? Que es la imagen de acá, ¿no? Todo esto negrito, todo esto radiolúcido que vemos acá viene a ser aire. No es lo mismo, no es de la misma densidad que el otro pulmón, el pulmón izquierdo, por ejemplo, ¿no? Incluso este gran contenido de aire es tan masivo en el espacio pleural que está desviando la columna torácica. ¿Ya? O sea, eso se puede diagnosticar, por ejemplo, con una radiografía. También, por ejemplo, la curva de Damaso para ver un derrame pleural, ¿no? Entre otras muchas que ya hemos visto. La ecografía también resulta de gran importancia realmente, especialmente cuando queremos diagnosticar a primera mano, no sé, una colecistitis aguda, una litiasis renal, pancreatitis aguda nos puede ayudar, sin embargo, para pancreatitis o para páncreas en general es mejor la tomografía contrastada, ¿no? Pero nos puede ayudar la ecografía como tal, ¿ya? E incluso sirve como ayuda diagnóstica para patologías de las embarazadas, por ejemplo, o de los recién nacidos, de los niños. ¿Por qué? Porque no es ionizante. Recuerden, utiliza ultrasonidos que hacen lo que no tenga efectos teratógenos sobre el feto o no tenga efectos de apoptosis celular a nivel de ya los recién nacidos, ¿no? No es ionizante. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una vesícula con las paredes engrosadas y con inflamación este, alrededor de ella. Este viene a ser ecogenicidad de inflamación y acá encontramos una piedrita, ¿no? Ecogénica con una sombra acústica posterior hipoecogénica, ¿no? Ese es clásico de una colecistitis aguda no calculosa, por ejemplo. Perdón, calculosa, ¿ya? Existen dos tipos, ¿no? Que lo vamos a ver después. La calculosa y la no calculosa o reactiva, que también se llama, ¿ya? En este caso sí vemos un gran cálculo acá en el conducto cístico, por lo tanto es calculosa, ¿ya? Luego también tenemos la tomografía computarizada, también nos va a ayudar bastante, ¿ya? Para pancreatitis aguda, para accidente cerebrovascular. Recuerden, ¿no? Cuando queremos diagnosticar un ACV, ¿ya? Y para diferenciarlo tanto de hemorrágico, ¿ya? Que viene a ser esto, como isquémico, no debemos usar contraste, ya que este contraste va a confundir los resultados, nos va a hacer confundir los resultados, ¿ya? Porque, por ejemplo, si acá le pongo contraste, esta hiperdensidad se va a ver opacificada por la gran densidad del cerebro, ¿no? Si le pongo contraste, ¿no? Pero, por ejemplo, si acá le pongo contraste, por el grado de colateralidad va a terminar llegando un poco a la zona de infarto y nos va a dar falsos diagnósticos, por ejemplo, o que no reflejen la magnitud de un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, por eso nosotros no usamos contraste para poder diagnosticar un accidente cerebrovascular, pero se puede realizar y también podemos diagnosticar, por ejemplo, con una Eurotem,
¿no? Un Aurotem en la fase simple o sin contraste, las litiasis renales, ¿no? Principalmente. Y pues también las pancreatitis aguda, ¿no? Nos sirven también para diagnosticar estas emergencias. Los métodos intervencionistas también muy importantes porque no solo diagnostican, sino hacen tratamiento, ¿no? Por ejemplo, un embolizamiento, por ejemplo, ¿no? Una angioplastía, por ejemplo, de un infarto, de miocardio agudo, de un accidente cerebrovascular. Pero, por ejemplo, miren, también una embolización en una ruptura de aneurisma posiblemente a nivel cerebral, ¿no? Podemos realizar con estos métodos intervencionistas, no sé, con el método de Seldinger pasar por la vía femoral, llegar hasta, hasta los vasos del cerebro y terminar eh, solucionándolo, ¿no? O sea, los métodos intervencionistas obviamente se hace por el médico radiólogo, pero nos sirven no solo para hacer diagnósticos, sino también para hacer tratamiento. ¿Ya? Podemos intervenir, por eso viene su nombre, ¿ya? Que es bastante importante realmente, ¿no? En angiografía, flebografía, entre otros métodos que tenemos, ¿no? Angioplastía, embolizaciones, entre otros, nos ayudan, ¿no? La radiología intervencionista. Y bueno, finalmente la resonancia magnética, que aunque cuando hablemos de emergencia, la resonancia magnética no sea muy de gran ayuda realmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la resonancia magnética es muy cara, es bien difícil ir hacia una resonancia magnética y aparte que no es disponible, no es tan disponible como si lo fuera una tomografía computarizada, por ejemplo, ¿ya? Pero sí nos puede ayudar en ciertos casos donde tal vez no se diagnostica al 100% con las técnicas que vamos acá, ¿no? Una resonancia magnética, por ejemplo, de la vesícula, sí nos puede ayudar, por ejemplo, ¿no? Para diagnosticar coledocolitiasis, entre otros, ¿no? Para eso sí nos puede ayudar la colangioresonancia, en una resonancia magnética aplicada a la vesícula y a los conductos, de la vesícula, ¿no? Los conductos císticos, entre otros, ¿no? Entonces, la resonancia sí nos puede ayudar, sin embargo, es muy poco disponible, es muy cara, por eso se opta mejor por los cuatro de arriba, ¿no? Y los métodos intervencionistas. Bien, básicamente esta clase que vamos a ver, o sea, esta asesoría es muy interpretativa, es más que nada de ver imágenes, ¿ya? Y poder, saber frente a qué estamos, ¿no? Uy, acá se me escapó algo, ¿no? Pero básicamente, miren, por ejemplo, a la mano izquierda tenemos el hematoma epidural. Tenemos dos tipos de hematoma. En este caso, los hematomas epidurales y los hematomas subdurales. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por ejemplo, es de que en el hematoma epidural hay una ruptura de arteria, ¿ya? La arteria meningia media. Mientras que en el hematoma subdural hay una ruptura de vena. Y nosotros sabemos que la ruptura de arteria, este, maneja mayor presión una arteria como tal, ¿no? Maneja mayor presión la arteria que la vena, por lo tanto, la fuga de sangre hacia el parénquima o hacia la zona de entre la dura madre y el hueso, en este caso del epidural, va a ser mucho más rápida, ¿ya? Entonces, esta zona se va a llenar mucho más de sangre. ¿Ya? Se llena mucho más de sangre y los síntomas son mucho más abruptos y es por eso que este hematoma epidural se considera una emergencia médica, mientras que el subdural, ¿ya? Ocurre principalmente en pacientes adultos mayores, ¿no? Como es ruptura de vena, el paciente puede estar, o sea, se golpea la cabeza, ¿no? Un ejemplo, se golpea la cabeza y a las 4 semanas, 5 semanas, hasta un mes, ¿no? 2 meses, ¿no? Incluso recién va a comenzar a sentir síntomas, pero muy levemente que van a ir incrementándose poco a poco. ¿Ya? Esa es la diferencia. En cambio, acá en el hematoma epidural, como hay ruptura de arteria, los síntomas van a empezar a los 20 minutos, o sea, es una emergencia médica. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros diagnosticamos esto? Va a ser con una tomografía. ¿Ya? La tomografía. Ahora, ¿sin contraste o con contraste? ¿Qué dirían ustedes, chicas? O chicos, ¿o qué tal, Geraldine, Lucía? Buenos días. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo diagnostico un sangrado a nivel del cerebro? ¿Con tomografía con o sin contraste? Sin contraste. Claro. Sin contraste, es lo que les decía, ¿no? Porque el contraste va a hacer que nosotros nos confundamos o que tengamos falsos, este, incluso falsos positivos, ¿no? O sea, no debemos usar contraste cuando hablamos del cerebro y cuando queremos diagnosticar sangrados, ojo, sangrados o zonas isquémicas, porque si queremos diagnosticar tumores, ahí sí utilizamos, ¿no? Contraste. Bien, en este caso no utilizamos contraste. ¿Y cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, así.
¿ya? Vemos esta convexidad, ¿no? Que sale de, obviamente, de la dura madre, ¿no? Está pegada hacia el borde como tal. Y esto básicamente lo que va a hacer es un efecto de masa, ¿ya? Y un efecto de hipertensión endocraniana. Recuerden que si agregamos más sangre a este nivel, ¿no? O sea, tenemos tres componentes, tanto la masa parenquimal, ¿ya? Tenemos la masa parenquimal, o sea, el cerebro en sí, tenemos la sangre y la sangre que recorre tanto por las arterias y por las venas, y tenemos el líquido cefalorraquídeo. Si uno de los dos aumenta, si uno de los tres realmente aumenta, ya sea por un tumor en el parénquima, ya sea por ya sea por un hematoma epidural, ¿no? La sangre, o ya sea por una hidrocefalia, por el líquido cefalorraquídeo, pues va a terminar causando una hipertensión endocraniana y los síntomas como tal. ¿Ya? Ahora, también como mencionaban en su teoría, ¿ya? También se puede realizar una ecografía transfontanelar, pero realmente, a no ser que sea un recién nacido, ¿ya? A no ser que sea un recién nacido, no nos va a servir tanto para diagnosticarlo, ¿ya? Mejor, si hablamos de un recién nacido, sí, una tomografía transfontanelar, ¿no? Obviamente, porque perdón, una ecografía transfontanelar. Pero cuando hablamos de alguien que ya tiene, no sé, de 10 años para adelante, incluso 15 años para adelante, ya una tomografía sí nos va a dar más lujo de detalle, ¿ya? Porque queremos ver todas las estructuras posibles del cerebro si en caso estén dañadas, ¿no? Pero la ecografía transfontanelar sí nos puede ayudar en casos de tal vez recién nacidos que nazcan con estos, que hay algunas condiciones que lo condicionan a nacer con estos hematomas epidurales, especialmente lesiones intraútero, ¿ya? O malas posiciones del bebé, o incluso la preeclampsia no controlada al momento de nacer, ¿no? Del bebé, ¿no? Es decir, la hipertensión arterial de la madre al momento que nazca del bebé, ¿no? Esos son como que factores de riesgo, pero más que nada es muy raro realmente y pues más que nada se considera la tomografía computarizada, ¿ya? Principalmente esto, ¿no? Principalmente esto. Así se va a ver, miren, por ejemplo, este aumento de la sangre a nivel periférico con esta gran convexidad es bastante abrupta que incluso ha opacificado el ventrículo lateral derecho, ¿no? O sea, ese es el efecto de masa como tal. Incluso como efecto de masa está generando inflamación y está borrando los surcos, ¿ya? Eh, Eso es el hematoma epidural, ¿ya? Es realmente grave y se debe asistir al momento. Por eso es una emergencia, ¿ya? Mientras que por otro lado tenemos hemorragias encefálicas que recuerde que es básicamente lo mismo. Si lo tenemos acá, por ejemplo, lo podemos tener en el medio, lo podemos tener invadiendo los ventrículos laterales, entre otros, ¿no? O en el espacio subaracnoideo, es por eso que existen hemorragias subaracnoideas. Y para esto igualmente yo pido una tomografía, pero también puedo pedir una ecografía. Perdón, perdón, se apagó el micro. Miren, por ejemplo, en el ventrículo lateral que encontramos acá, cómo se está llenando de algo hiperecogénico, ¿no? Hiperecoico, esto viene a ser sangre, por ejemplo, ¿no? Que está alterando realmente la arquitectura como tal. Sin embargo, una ecografía transfontanelar no nos va a ayudar realmente, ¿no? O sea, sí nos puede ayudar, sí, la verdad es que sí, pero para diagnosticar realmente una tomografía viene a ser de gran ayuda. Ya, esto sí, para recién nacidos, tal vez, ¿no? Sí, para recién nacidos, pero una tomografía, si la tenemos a la mano, que es lo más probable, pues es lo mejor, ¿ya? Porque lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Si es así, ¿no? En este caso viene a ser como una convexidad, ¿no? En este caso puede ser recontra variable, ya puede aparecer en cualquier parte del cerebro. En este caso está saliendo posiblemente de la língula, ¿no? Por ahí está pasando la capa subaracnoidea y por lo tanto hay una bolsita acá que sale de esta y pues se le llama hemorragia subaracnoidea, ¿no? Acá igual, ¿no? Igualmente, ¿no? Miren esta gran hemorragia de acá. No se utiliza contraste también porque nos va a confundir el diagnóstico o vamos a ver tal vez una magnitud que realmente no lo es. ¿Ya? Miren esta gran hemorragia que se encuentra a nivel frontal, ¿no? Del paciente. ¿Ya? El absceso pulmonar es una complicación realmente de una infección pulmonar, ¿ya? Es básicamente un espacio muerto donde está siendo ocupado por pus. A nivel pulmonar, obviamente, porque tenemos absceso hepático, absceso esplénico, entre otros, ¿ya? A nivel pulmonar es eso, ¿no? A nivel del pulmón. Ahora,
¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como una cavidad, a veces hiperdensa, a veces hipodensa, pero ocupada, ¿ya? Por pus. ¿Ya? Y lo vamos a ver de esta forma, por ejemplo. De nuevo, y repito. ¿Puedo yo hacerle una radiografía? Es lo primero que yo le tomo, ¿no? A un paciente, una radiografía. Y si yo veo, por ejemplo, una caverna, ¿ya? Yo sospecho tal vez obviamente de la mano con la clínica del paciente, ¿no? El paciente va a tener fiebre después de haber, en teoría, solucionado o no, ¿no? Una neumonía, por ejemplo, ¿no? El paciente está inmunodeprimido, entre otros. Yo le puedo tomar una radiografía y puedo ver una caverna. Recuerden la caverna, miren, el espacio radiolúcido, negrito, incluso que está heterogéneo, este viene a ser pus, ¿no? Y los bordes grandes, ¿no? Bordes grandes, irregulares, propios de una caverna, ¿no? Blanquecinas, radiopacas, ¿no? Propio de una caverna. Pero el diagnóstico al 100% lo va a dar una tomografía. Le hago una tomografía axial computarizada, ¿no? O sea, en corte transversal, veo esta hiperdensidad y veo este centro que está hipodenso, pues ya estoy diagnosticando un absceso pulmonar. Y el tratamiento antibiótico va a demorar mucho más, ¿no? Se extiende 2, 3 semanas más, ¿no? Ahora, la ecografía también yo le puedo realizar, ya igualmente, una ecogenicidad bastante heterogénea. Si fuera solo un quiste, estaría completamente negro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En caso de una ecografía, ¿ya? En caso de una ecografía. Ahora, ¿por qué si este es completamente negro no se sospecha de que es un quiste? Porque miren toda la hiperdensidad que tiene acá. ¿No? Está asociada a una neumonía como tal. Miren este broncograma aéreo que tiene, ¿no? Miren este broncograma aéreo que tiene. Entonces, hablamos de que sigue teniendo una neumonía, pero esta neumonía también tiene un absceso y que se debe corregir, ¿no? En este caso, no se prefiere mucho una ecografía para diagnosticar, porque recuerden de que es muy limitado, ¿no? El diagnóstico por ecografía de una patología pulmonar. ¿Ya? Pero sí para una patología pleural, ¿no? Un derrame puedo hacerlo y ecoguiado puedo hacerle una toracocentesis, por ejemplo, ¿no? Igualmente acá, miren, toda este pulmón completamente dañado, completamente radiopaco, ¿no? Con cavernas como tal, ¿no? Entonces, al final termino yo diagnosticándolo con una tomografía, ¿ya? También es una emergencia médica realmente, porque básicamente es un espacio muerto y puede infiltrar y puede hacer sepsis el paciente, ¿ya? ¿Ya? El quiste hidatídico, recuerden también, ¿no? Un paciente que está infectado por Echinococcus granulosus al consumir los huevos, ¿no? De este parásito a nivel de las heces del perrito, ¿no? De ese perrito que le damos vísceras de pollo del supermercado, ¿no? O un perrito que viene de la sierra, por ejemplo, Junín, Cerro de Pasco, ¿ya? Consumimos, ¿no? Esos huevos accidentalmente y nos da este quiste hidatídico que viaja principalmente al hígado, ya baja principalmente al hígado, pero podemos tenerlo también en el pulmón, ¿ya? Y en este pulmón se puede complicar. ¿Y a qué se refiere con quiste hidatídico complicado? A que la membrana se rompe, ¿ya? Ese es en principio, quiste hidatídico complicado. Y lo vamos a ver como un patrón nodular realmente en una radiografía. Igualmente, ¿puedo diagnosticarlo con una radiografía? Sí, realmente. También con una tomografía, ¿no? Pero hay que saber ver los signos radiográficos que tenemos y le hacemos una radiografía. Por ejemplo, este de acá. Miren este gran quiste como tal, ¿ya? ¿Por qué sé que es quiste? Porque miren, miren cómo está completamente blanco, completamente radiopaco. Es decir, de que tiene agua acá, ¿ya? Que tiene agua o al menos un líquido inflamatorio. Pero miren cómo toda la membrana como tal se está rompiendo, ¿ya? A este nivel, ¿no? O sea, se está descontinuando el nivel, a este nivel de arriba. Este se le llama el signo del menisco, ¿ya? Tenemos dos signos principalmente cuando hablamos de quiste hidatídico complicado, ¿ya? Mientras que por otro lado, miren, este signo de menisco va a reflejar, por ejemplo, el quiste hidatídico en proceso de complicación, ¿ya? Porque recién se está rompiendo la membrana. Ya recién se está rompiendo la membrana. Obviamente, cuando estamos hablando de algo complicado, un quiste complicado, obviamente un quiste hidatídico, hay un signo clásico que se le llama la vómica, ¿no? El paciente va a toser y va a sentir un sabor salado, ya que es lo clásico de un quiste hidatídico complicado, que básicamente refiere a que se ha roto la membrana, ¿no? Y está botando este líquido a través de los árboles bronquiales y a través de la tos, ya que tiene un saborcito salado. Y que es grave realmente, ¿no? Porque el paciente puede ser alérgico a esto, ¿no? Y causarle anafilaxia, hasta un shock anafiláctico, un shock distributivo, ¿no?
Pero por el otro lado, miren, tenemos esta gran membrana que ya ha sido rota y ya ha sido ocupada casi completamente de aire, ¿no? Todo este contenido ya ha sido expulsado hacia el árbol bronquial, ¿no? El paciente lo está tosiendo, ya ha sido expulsado. Entonces, todo esto es aire y todo esto es contenido líquido, ¿no? De inflamación. ¿Cómo se llama esto? Este es el signo de camalote, ¿ya? Son dos signos respecto al quiste hidatídico, ¿ya? Este ya es un quiste complicado. ¿Ya? Si este es un quiste en proceso de complicación, este ya es un quiste complicado. ¿Ya? Igualmente acá, dos signos de camalote, ¿no? Está casi completamente vacío, ya no hay contenido hidatídico como tal, ya no hay protoescólisis dentro del quiste. Igualmente acá, ¿ya? Ya los dos están complicados. ¿Ya, chicas? Chicas, ¿no? Sí, todas son chicas, ¿ya? ¿Está bien? Si tienen alguna consulta, normal, podemos parar, ¿ya? Este, Básicamente todo es interpretativo, saber diferenciar las imágenes, saber leerlas, entre otros, ¿ya? ¿No? Ya. Los cuerpos extraños, ya saben, ¿no? Una radiografía realmente nos va a ayudar, ¿ya? La radiografía siempre es importante, ¿no? Principalmente para aquellos con densidad metal, ¿no? Un paciente, no sé, un paciente pediátrico, o incluso un paciente psiquiátrico que termina, accidentalmente o no, ingiriendo, no sé, un clavo, una moneda, pues, que son radiopacos porque tienen densidad metal, lo vamos a terminar diagnosticando por una radiografía, ¿no? Miren un clavo, ¿no? A nivel del bronquio derecho, ¿no? Que lo encontramos acá, o incluso en la laringe, miren como un clip también. Ambos son de metal, ambos lo podemos ver. Pero también pero Diego, ¿son las únicas formas con las que nos podemos atragantar, con las que nos podemos asfixiar? No, nos podemos asfixiar también por cuerpos extraños que no tengan esta densidad metal. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Estamos consumiendo un melocotón y nos atragantamos con la pepita de melocotón, ¿no? O sea, ¿nos podemos atragantar? Sí, ¿ya? Y acá, ¿cómo lo terminamos de diagnosticar? Principalmente es con una tomografía, ¿ya? Pero también en la teoría les mencionaron esta técnica bastante interesante, ¿no? De que el paciente debe inspirar por completo, ¿no? Y los dos pulmones se van a ver completamente, inspirados, ¿no? O sea, completamente llenos de aire, ¿no? Porque estás inspirando, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes expiran, ¿ya? O sea, botan el aire, un pulmón no se va a terminar de, de distender, ¿no? O sea, de relajar. Es porque hay algo que está obstruyendo su salida. ¿Ya? Por ejemplo, miren este gran pulmón derecho que no se está relajando como tal. La comparación, miren, del pulmón izquierdo. Acá está inspirado, lleno de aire. Acá ya no está lleno de aire. Hay solo aire residual, ¿no? Por lo tanto, se ve así más opacificado. Pero miren acá, no está terminando de salir el aire porque posiblemente haya una obstrucción a nivel bronquial derecho, ¿no? Que sea significativo, ¿no? Esta es una técnica realmente importante, ¿no? Importante. Y nos permite, básicamente permite al médico realizar tratamientos, ¿no? Invasivo, un poco invasivo realmente, ¿no? Para poder solucionar este problema. Porque recuerden, si obstruimos acá a este nivel y está completamente obstruido por cierta cantidad de tiempo, puede causarle una telectasia global realmente del pulmón derecho y ser mucho más perjudicial para el paciente, ¿no? Entonces, inspira, ambos se llenan de aire, ¿no? Obviamente, pero cuando quiere sacar el aire, o sea, expirarlo, pues el pulmón derecho no se distiende, ¿ya? Perdón, no se relaja. Mientras que acá, también les pusieron los blastomas, ¿no? Es realmente raro encontrar blastomas, son tumores embrionarios, pero cuando se encuentran son muy graves, muy agresivos, de mucha mortalidad para el paciente, ¿ya? O sea, aparecen en la infancia, aparecen en los neonatos y se diagnostican con las clásicas, ¿no? O sea, les hacemos una pequeña radiografía de tórax, les encontramos una gran masa, una gran hiperdensidad, una gran opacidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel del pulmón derecho, ¿no? Que compromete el mediastino y compromete también el corazón, ¿no? Que está desplazando el pulmón izquierdo hacia las costillas, por ejemplo, el recién nacido. Le hago un ecodoppler, pues va a salir levemente vascularizado, ¿no? Clásico de un blastoma también. Levemente vascularizado, a veces con comportamiento hemorrágico por estas hiperecogenicidades, pero realmente con una ecogenicidad variable, ¿ya? Heterogénea, ¿ya? No es lo mismo como tal, pero que sí es vascularizado porque es un tumor.
¿ya? Y bueno, finalmente la tomografía también, en esos casos en los casos de que un blastoma, no tenga síntomas al inicio de la vida, le tomamos una tomografía y pues sí la podemos ver realmente, ya la podemos estadificar. Pero realmente cuando me refiero a un blastoma como una emergencia médica cuando el paciente debuta con sintomatología al momento de nacer, ya que es muy grave realmente y de alta mortalidad. A ver, ya. La contusión pulmonar, básicamente, la contusión pulmonar se hace el diagnóstico cuando el paciente ya está politraumatizado, no sé, tiene fracturas de costillas, esas cosas realmente, ¿ya? Porque signo radiográfico como tal no existe de una contusión pulmonar. Podemos verlo tal vez como un patrón alveolar, un poco con carácter, heterogéneo del cierto pulmón. Miren, todo este pulmón está completamente lleno, de líquido, ¿no? De líquido. Posiblemente haya comprometido la pleura, visceral y se haya llenado, por ejemplo, de sangre, ¿no? Un hemotórax, no lo sabemos, ¿no? Pero realmente un signo radiográfico de una contusión pulmonar no hay, ¿ya? No hay. Miren todo este comportamiento hemorrágico del pulmón derecho, ¿ya? Es un patrón, alveolar difuso realmente del pulmón que vamos a encontrar, ¿ya? Y obviamente se hace el diagnóstico cuando tenemos un paciente que está politraumatizado, ¿no? Cuando está, con fracturas en las costillas, entre otros, ¿no? Esa es una contusión pulmonar, ¿ya? Porque signo realmente no hay, no sé si lo logran ver, no hay, o sea, obviamente se va a ver más blanco, se va a ver radiopaco, pero un signo radiográfico como tal no hay, ¿ya? Este... Obviamente no llega a la densidad del agua para que pensemos tal vez en un derrame, en una telectasia, entre otros, pero tampoco está desviada, ¿no? La columna como tal, ¿no? Es una contusión realmente, ¿ya? Es una contusión, es sangre que encontramos de ese nivel. Ya, la hernia diafragmática, es interesante, realmente. La hernia diafragmática es interesante. La podemos tener tanto de forma congénita como de forma adquirida, ¿no? Congénita tal vez por la hernia de Morgani, ¿no? Que las asas intestinales pasan al espacio retroesternal. Pero también podemos tener otros tipos bueno, unas hernias adquiridas, ¿no? Que realmente resultan ser muy dolorosas para el paciente y requieren cirugía al instante, ya básicamente por compresión, ¿ya? O incluso estas asas intestinales pueden generar una obstrucción intestinal, ¿no? Y debutar, ¿no? Como eso y ser obviamente una emergencia médica, ¿ya? O sea, básicamente hay un paso, especialmente de las asas intestinales, hacia el tórax por una debilidad del diafragma, por un defecto en el diafragma que puede ser congénito o adquirido, ¿ya? Con radiografía la podemos ver, sí. Miren, por ejemplo, esta radiografía de un niño, cómo tiene todas estas asas intestinales a este nivel. ¿Por qué que son asas intestinales? Porque se logran diferenciar sus cógnivas, ya sus válvulas conniventes. Ya son asas, realmente son asas, ¿no? Ya, y puede ser que nos confundamos, ¿no? Pero al final mira, por ejemplo, acá se ve mucho mejor, ¿no? Las asas como tal intestinales, sus válvulas conniventes. Ya incluso parece que esta parte de acá es un intestino delgado, ¿no? Por sus austras, perdón, intestino grueso por sus austras. Pero realmente el diagnóstico, miren acá mucho mejor, ¿no? Cómo llega hasta casi el cuello, hasta la clavícula, ¿no? Estas son hernias diafragmáticas, las podemos diagnosticar con una radiografía. Normalmente estas hernias diafragmáticas son congénitas, ¿ya? Es por eso que se realiza radiografía. Pero si ocurre tal vez en un paciente adulto, una tomografía, pues nos va a caracterizar mucho más la lesión, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya, tenemos dos, tanto el neumotórax como el derrame pleural, que ya lo hemos visto, recuerden, ¿no? El neumotórax, que es básicamente aire en el espacio pleural, y el derrame, que viene a ser, bueno, a ser líquido en el espacio pleural, no solamente es agua, ¿ya? Porque el derrame puede ser por inflamación, puede ser por pus, se llama piotórax, puede ser por sangre, se le llama neumotórax, perdón, hemotórax, entre otros, ¿no? Pero respecto al neumotórax, ¿ya? Es aire en el espacio pleural, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver? El aire, recuerden que se ve negro. En tomografía se ve hipodenso. En radiografía se ve radiolúcido.
y esa es. ¿Ya? Miren cómo se termina viendo la pleura, cuando comúnmente la pleura no se ve, pero acá sí. ¿Ya? Acá sí. Hay una desviación bastante grande de mediastino hacia el lado contralateral, ¿ya? Por este efecto de masa, por este efecto de aire como tal. ¿Y requiere de ayuda médica? Sí. ¿Es una emergencia médica? Sí. El paciente va a tener dolor pleurítico, es decir, dolor al inspirar, em, disnea súbita, porque esto no es que se quede así, sino que se va a llenar constantemente de aire y va a comprometer básicamente todo el pulmón derecho o el izquierdo, dependiendo de dónde esté. ¿No? Igualmente acá, ¿no? Miren cómo se ve el muñón pulmonar, ¿ya? Y cómo todo este pulmón está completamente lleno de aire, ¿no? Está completamente lleno de aire, ¿no? Este viene a ser, este chiquitito de acá viene a ser su pleura, ¿ya? Ese es un neumotórax masivo realmente. Igualmente acá, miren cómo se ve la pleura, ¿ya? Y cómo se ve este gran muñón pulmonar y toda esta zona lleno de aire. ¿Por qué es aire? Porque es negro, porque es radiolúcido, ¿ya? Es completamente diferente cuando hablamos de un derrame pleural. En lugar de encontrar algo radiolúcido, vamos a encontrar algo radiopaco, con la principal característica de la curva de Damasó, ya principalmente. Ahora, cuando un derrame pleural es una emergencia médica, porque no todos los derrames pleurales son de emergencia médica, realmente, porque tiene que ver mucho con el volumen, ¿no? Tiene que ver mucho con el volumen. Para diagnosticar un derrame pleural en sí tenemos radiografía, tenemos tomografía y tenemos incluso ecografía, ¿ya? Para poder solucionar el derrame pleural, usamos, bueno, se hace la toracocentesis ecoguiada, ¿no? Con una ecografía, ¿no? Ahora, ¿cuándo es un derrame pleural, que llega a ser una emergencia? Cuando compromete la mecánica ventilatoria. El paciente va a sentir una gran dificultad respiratoria, ¿ya? Especialmente en aquellos derrames que, por ejemplo, son bilaterales y comprometen los dos tercios inferiores de ambos lados, o cuando es un derrame pleural masivo, completo, global de un pulmón como tal. ¿No? Solo así viene a ser una emergencia médica, ¿ya? Porque realmente así, pues el paciente no va a ser tanto de emergencia, ¿no? Miren cómo se ve esta pequeña hiperdensidad, la curva de Damasó, esta gran hiperdensidad que encontramos acá, donde ya se tiene que realizar una toracocentesis, ya ecoguiada, 100%, porque el paciente posiblemente ya esté cursando con una gran disnea y pues cause lesiones mecánicas por compresión, ¿no? Por compresión. Ahí. Ya. Igualmente acá podemos realizar también una radiografía de cúbito lateral, en este caso es de cúbito lateral derecho, para ver el agua acá a este nivel, ¿no? ¿Por qué sé que es agua? Porque está blanco, porque está radiopaco y aparte borra el ángulo costofrénico, en este caso derecho, ¿ya? También. Y bueno, como les decía, ¿no? Una ecografía para hacerle una toracocentesis, ¿no? Miren la pleura, viene a ser la pleura visceral, no, la pleura parietal, perdón, y esta viene a ser la pleura visceral. ¿Ya? ¿Por qué sé que esta es la parietal? Porque está en contacto con el hígado, ¿ya? Si no estuviera en contacto con el hígado, diría que está pegado al pulmón, ¿ya? Ya, el hidroneumotórax ya lo hemos visto también, recuerden, ¿no? El nivel hidroaéreo, agua abajo, aire arriba. Esto es lo que vemos. Todo lo de abajo es agua y lo de arriba es aire, ¿ya? No hay una clásica curva de Damasó como tal, ¿no? Para sospechar de otro. Miren todo este pulmón, todo lo de arriba está lleno de aire y todo lo de abajo está lleno de agua, ¿no? Está completamente comprometido este pulmón, ¿ya? Pero tiene básicamente este nivel hidroaéreo. Es recto, es transversal, ¿ya? Es bien formado. Es una emergencia médica, sí, en estos casos, ¿no? Cuando compromete todo un pulmón, es el pulmón derecho. Igualmente acá, compromete todo el pulmón derecho. Miren cómo está de chiquito el pulmón derecho. Ya, este viene a ser el parénquima. Pero miren lo de abajo, todo eso es agua y lo de arriba es aire. Ya, ese es un hidroneumotórax que compromete realmente la vida, sí, porque está siendo muy masivo. ¿Ya? Ya. La neumonía realmente se puede complicar con muchas cosas, ¿ya? Se puede complicar con un empiema, ¿no? Es decir, pus, a nivel del espacio pleural, se puede complicar con un absceso, se puede complicar con recidivantes, episodios recidivantes, e incluso, aunque más raro,
la neumonía necrotizante, ya que es básicamente lo peor que pues, nos puede pasar, una neumonía necrotizante, una complicación bastante grave, que se vio regularmente en el COVID, ya, pero hoy en día es un poco más raro, ¿no? Encontrarlo. El paciente tiene que estar recontra inmunosuprimido, ¿no? Para que le dé esa neumonía necrotizante. Y obviamente las cavidades, ¿no? Que se pueden llenar, por ejemplo, de Aspergillus fumigatus, ¿no? Y hacer un micetoma, ¿no? Un aspergiloma como tal. Entonces, una neumonía complicada, un empiema, un absceso, incluso comportamiento hemorrágico tabicado en una ecografía, ¿no? Recuerden que la ecografía en el estudio del pulmón no nos va a ayudar mucho, ¿ya? No nos termina de ayudar mucho. Miren cómo termina de ver, posiblemente acá hay un derrame pleural, ¿ya? Pero que termina generando una hipotrofia como tal y miren esta hiperdensidad a este nivel, o sea, miren la hipotrofia del pulmón como tal que existe, ¿ya? Este... Esto no es tan grave ni esto tampoco es tan grave, pero mire lo de abajo. Ya este ya es clásico de una neumonía necrotizante, que básicamente es que el germen empezó a generar cavidades a por doquier durante una infección de neumonía. Ya, o sea, el paciente está en una neumonía y el germen como tal, o los gérmenes, ¿no? Porque puede haber mucha flora bacteriana, mucha flora parasitaria, fúngica, entre otros termina de generar necrosis a por doquier en el pulmón, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una cavidad, ¿no? Acá hay una cavidad, es una bula, gran cavidad, cavidad. Incluso genera bronquiectasias, ¿no? ¿Y por qué sé que es una neumonía? Porque está completamente hiperdensa. Ya está hiperdensa. Y básicamente el signo acá es que hay una neumonía y dentro de esta hiperdensidad hay cavidades, ¿no? Y acá normalmente la solución es quitarle el pulmón, la resección, ¿ya? Una lobectomía se le llama, ¿no? En este caso es bastante, compromete casi todo el pulmón, ¿no? ¿Ya? Obviamente tiene gran riesgo de mortalidad, ¿no? No pensemos que no es por eso que es una emergencia, ¿ya? Los pacientes se mueren. Ya. El bólvulo de sigmoides también. Lo máximo que le pueden preguntar realmente acá es el signo, ¿no? El signo del grano de café. Básicamente es el colon sigmoide que gira sobre su propio eje y que genera esa obstrucción intestinal. Ya es eso. El colon sigmoide gira sobre su propio eje y pues termina generando una C, ya una C, que en una radiografía se le ve como un grano de café. Ya, miren. ¿Ya? Se le ve como grano de café, está completamente distendido porque hay inflamación, porque hay posiblemente heces a este nivel y pues que genera una oclusión intestinal, ¿no? Igualmente acá, miren este signo que se llama el signo del grano de café, ¿ya? ¿Lo podemos ver en una radiografía? Sí, en una tomografía es un poco más raro verlo, ¿no? Pero básicamente también se ven esas gruesas distendidas. Igualmente acá. Acá, mira, mejor se ve también incluso el signo del grano de café. ¿Ya? Eso sí nos pueden preguntar, sí, tal vez una imagen de una radiografía para y decir el signo, ¿no? También es una emergencia principalmente porque debuta con una oclusión intestinal. Las oclusiones intestinales sí son emergencia, ¿ya? Sí son emergencia. Ya, la hipertrofia del píloro son emergencias, sí, también sí, porque el paciente va a debutar mucho con vómitos, ya, se deshidrata y pues puede quedar ahí nomás, ya, especialmente si le pasa a los niños a los recién nacidos, ya, los recién nacidos se terminan de afectar por esta hipertrofia del píloro porque básicamente hay una hipertrofia de los músculos del píloro, ya, y cuando hay una hipertrofia de los músculos del píloro, pues va a haber una estenosis como tal, no se va a abrir este píloro como tal, ¿no? Este, que es básicamente la entrada hacia el estómago, ¿no? Es el final del esófago y la entrada hacia el estómago. No va a llegar nada hasta el estómago, ¿no? Muy poco realmente. El paciente va a estar desnutrido, flaco, entre otros. ¿No? Porque recordemos ¿no? que hay tenemos ciertas sustancias de que se absorben a nivel del estómago, ¿no? Básicamente es en el intestino delgado, sí, ¿no? Del duodeno, yeyuno, ileón, pero hay ciertos alimentos, ciertas sustancias que se absorben en el estómago, ¿no? Por lo tanto, si no llega nada al estómago, si no llega nada al intestino, entonces no se absorbe nada, el paciente se deshidrata rápidamente. Y obviamente como no está llegando nada al estómago, no se llena,
¿no? El paciente básicamente no va a comer, va a tener hambre mucho y, y va a tener vómitos. Lo que tiene en el esófago lo va a terminar vomitando, va a tener mucho reflujo, ¿ya? Y es por eso que es una emergencia. Se diagnostica principalmente en este caso con ecografía, ¿ya? La ecografía. Pero, por ejemplo, si hablamos de un paciente que está sufriendo una enfermedad autoinmune y sospechamos de que hay hay alteración, por ejemplo, del píloro, del cardias, ¿no? En este caso es del cardias, ¿ya? Le podemos hacer o sea, radiografías con sustancia baritada, ¿no? Recuerden, ¿no? De esto, ¿no? Para ver esta estenosis, este nivel, ¿no? Puede ser este nivel, puede ser este nivel, ¿no? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Esclerodermia puede causarlo tranquilamente, ¿no? Pero principalmente el esófago, ¿ya? La esclerodermia afecta principalmente el esófago, ¿no? Eso es en adultos, ¿no? En adultos o niños, ¿no? Que sufren de esas patologías. Pero cuando hablamos de patologías del píloro como tal en recién nacidos, no le voy a realizar un esofagograma, ¿no? No le realizo nada de esto. Le realizo, por ejemplo, una ecografía, ¿no? La ecografía para estos casos es importante, ¿sí? Miren cómo se ve este esófago totalmente grande, dilatado, y miren cómo se ve el cardias, totalmente estenosado. Perdón, cómo se ve el píloro, totalmente estenosado. ¿Por qué se ve esto dilatado? Porque toda la comida llega acá y pues termina regurgitándose en forma de vómito, ¿ya? Igualmente acá, ¿ya? Miren cómo se ve todas las capas, ¿no? La muscular está totalmente engrosada, la muscular es lo negrito que encontramos acá, está totalmente engrosada y hace de que el píloro se termine estenosando y pues todo vaya de forma retrógrada hacia arriba, ¿no? Generando esos vómitos como tal, ¿ya? La colecistitis aguda también es una emergencia médica, ¿no? ¿Por qué? Porque puede evolucionar a una colangitis. Si evoluciona a una colangitis, pues es también de mucha mortalidad, ¿ya? Eh, Básicamente es inflamación de la vesícula, ¿ya? Por un cálculo o no. Puede ser calculoso o puede ser no calculoso o también llamado o también llamado reactivo. ¿Ya? Miren esta colecitis aguda, lo que les decía, ¿no? Los signos de inflamación, ¿ya? Los signos de inflamación aguda que viene a ser las paredes engrosadas, ya ese es uno, la inflamación cercana a este evento agudo, la inflamación, y obviamente la causa, ¿no? Que en este caso es la piedrita blanca hiperecogénica y la sombra acústica posterior hipoecogénica, ¿ya? Obviamente cuando hablamos de aguda es así, ¿no? Pero puede haber crónica, ¿no? En la crónica, que no es una emergencia médica porque es crónica, ya ojo con esa diferencia también, pero para que recuerden, ¿no? La crónica va a tener los bordes irregulares, no va a tener inflamación mesentérica como tal, o sea, periférica, ¿ya? Y va a tener calcificaciones en los bordes, va a estar completamente calcificado. Es por eso que se le conoce como vesícula de porcelana cuando hablamos de la colecistitis crónicas. En este caso no es así, es completamente lo contrario. Miren las paredes totalmente engrosadas y miren el conducto cístico, ¿ya? Miren el conducto cístico, ya está totalmente estenosado por una piedrita posiblemente porque da esta sombra acústica posterior. ¿Ya? En este caso no es muy o sea, sensible como tal. Mejor le hago una colangioresonancia, no le pido una colangioresonancia. Igualmente acá, miren cómo se ve de grueso las paredes, ¿no? De la vesícula y completamente lleno de bilis la vesícula también. Recuerden de que acá la paciente va a tener sintomatología clásica de una colecistitis aguda, ¿no? Va a tener ictericia, dolor abdominal. Y también va a tener ese dolor abdominal característico que es después o durante la comida, la ingesta de alimentos ricos en grasas, ¿ya? Porque cuando consumimos grasas necesitamos bilis para hacer digestión y empieza a hacer esos espasmos para sacar la bilis, la vesícula y genera ese dolor, genera ese gran dolor realmente. Entonces es fiebre. Es este dolor abdominal del tipo que les estoy diciendo y es ictericia, la triada clásica, ¿no? Que tenemos. Luego tenemos también la pancreatitis aguda, claro que es una emergencia médica porque hay complicaciones de la pancreatitis aguda bastante grave, como la pancreatitis hemorrágica, ¿no? Que tiene también su signología, ¿no? El dolor en cinturón que le llaman, ¿no? Que va desde el centro, desde el ombligo hacia la espalda, en cinturón se le llama. La pancreatitis aguda,
puede ser tanto edematosa como hemorrágica, pero cuando queremos hablar, evaluar a la pancreatitis aguda, vamos a tener que hacer una tomografía. La tomografía es la principal. ¿Le puedo realizar una ecografía? Sí, pero realmente una tomografía viene a ser lo mejor que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, gol estándar para diagnosticar esto, tomo de emergencia, le hago una tomografía y ya, ¿ok? Miren cómo se ve de engrosada las paredes del páncreas, todo ese es el páncreas, ¿no? Y miren cómo hay colecciones a este nivel, a nivel de la cabeza del páncreas. No, esta es la cola, perdón, a nivel de la cola del páncreas, ¿ya? Ahora puede ir desde una edematosa, como la vemos acá, ¿no? Pero miren incluso cómo está decalcificada, ya en algunos casos. Posiblemente este sea un caso de pancreatitis crónica, ¿ya? Pero miren las paredes, están engrosadas. Eso no es clásico de la pancreatitis crónica. Posiblemente sea una pancreatitis crónica reagudizada, ya que también puede ser, ¿ya? ¿Por qué sé que es crónica? Porque está muy calcificada, ¿no? Como les menciono, ¿ya? Acá, como es aguda, no está calcificada. ¿Ven la diferencia, no? Igualmente acá puede tener un comportamiento hemorrágico, ¿ya? Puede tener un comportamiento hemorrágico como tal, que invada también el peritoneo. O sea, la pancreatitis aguda resulta ser de emergencia médica, sí, ¿ya? Sí es una emergencia médica porque da complicaciones hemorrágicas, ¿ya? Uy, se me escapó la imagen. También tenemos la litiasis ureteral, ¿ya? También es una emergencia médica, sí. Claro que sí, el paciente va a tener el cólico renal clásico que no se soluciona con nada, ni con lo clásico que dan, ¿no? Paracetamol, vía oral, ni siquiera con endovenoso, ¿no? Tratamiento endovenoso, no soluciona con nada, no tiene posición antiálgica, no tiene nada, ¿ya? La litiasis ureteral, o sea, es muy dolorosa, realmente, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo acá? Que puede condicionar al paciente, al o la paciente, a tener una infección urinaria, ¿ya? Que es bastante grave realmente. Cuando hablamos de infección urinaria en mujeres, por ejemplo, tiene sus tiene sus grados, o sea, sus características para ser considerada una ITU complicada, ¿ya? Porque hay algunas ITUs que no son complicadas, ¿no? Cuando hay presencia de litiasis, por ejemplo, ya se le de frente una ITU complicada y la paciente tiene que entrar y tiene que tratarse. Cuando se trata de una ITU alta, es decir, a nivel del riñón, una pielonefritis, ya se considera una complicada, por ejemplo. Cuando se trata de una paciente embarazada, también se le considera una complicada, por ejemplo. Cuando se trata tan solo de un paciente varón y tiene sintomatología de una infección urinaria, ya se le considera también complicada, ¿ya? Por ejemplo, Diego, entonces, ¿cuál es una no complicada? Por ejemplo, las mujeres que tienen ITU baja, sin la evidencia de, de piedras, por ejemplo, de litiasis, ¿no? Por ejemplo, les estoy dando, ¿no? Porque eso se puede solucionar ambulatoriamente con tratamientos, ¿no? O sea, va a consulta, ve eso, ve que es baja, no tiene síntomas de alta, ¿no? Principalmente por el cólico, ¿no? Es suprapúbico y no es este, a nivel lumbar, pues ya se sospecha de eso, ¿no? Y se le envía a casa como tal, ¿no? El hecho de que sea hombre sí es un factor de riesgo para ser complicada, ¿ya? Porque esto evoluciona muy más rápido a una pielonefritis y pues el paciente es mucho más raro los hombres son mucho más raros que realicen una ITU. De cada 9 infecciones urinarias como tal, o sea, de cada 9 infecciones urinarias en mujeres, hay una que ocurre en hombres, ¿no? Y esa una son complicadas siempre, ¿ya? Eh, Acá se pasó esta imagen, realmente no debería ir, ¿ya? No la tomen en cuenta, pero miren cómo se ven las calcificaciones en el riñón, ¿ya? Puede ser a nivel del riñón, puede ser a nivel del uréter, puede ser a nivel de la uretra, ¿ya? Esta sí es la imagen, ya lo anterior no lo es, se me pasó. Pero miren, por ejemplo, a nivel de la vejiga, ¿ya? Esta es la vejiga, ¿ya? Y miren cómo se encuentra acá esta hiperecogenicidad acá, ¿ya? Que está saliendo por la uretra. ¿Ya? Que realmente es corta, posiblemente sea de una mujer, ¿no? Las mujeres es mucho más común tener infecciones urinarias realmente. En sus hospitales, bueno, hasta el momento, personalmente, yo no he visto ninguna infección urinaria que sea de hombre, ¿ya? La mayoría es de mujer, ¿ya? Principalmente por la ubicación anatómica, por la longitud de la uretra, que es mucho más corta, que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, este cálculo va a terminar generando una obstrucción que genera un ambiente un ambiente bastante favorable para el crecimiento de las colonias,
¿no? De las unidades formadoras de colonias, lo que genera esta infección urinaria, ¿no? Porque la orina es rica en glucosa, ¿no? Nosotros eliminamos glucosa siempre y la glucosa le encanta a las bacterias, principalmente a la E. coli, esa maldita E. coli que siempre hablan en las rotaciones, sí, la E. coli, ¿ya? Klebsiella también puede causarlo. El Proteus mirabilis también. Ahora, ¿por qué menciono que también es una emergencia? Porque estas infecciones pueden ser enfisematosas también, causar colecciones de gas a nivel del riñón, entre otros, ¿no? Que generan esas patologías, ¿no? Que generan complicaciones mucho más graves, ¿ya? Miren, a nivel del riñón derecho, en una urotem, ¿ya? A nivel del riñón derecho, en una urotem también. Ahora, el aneurisma de aorta está de más, creo yo, de decir porque es una emergencia médica, ¿no? Principalmente si es que se diagnostica en momento de una ruptura, ¿ya? La ruptura se va a diagnosticar un método, con métodos invasivos principalmente, o con una tomografía en caso no las tengamos, ¿ya? Básicamente es una bombita que se genera a nivel de la aorta, ¿no? Que está normal, está yendo por su trayecto normal, ¿no? La aorta y se genera una bombita, ¿no? Un abultamiento, ¿no? Que la predispone obviamente a romperse, ¿no? Porque hay un debilitamiento de las paredes, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? De, no sé, estrés, por ejemplo, de una caída, un accidente automovilístico, o hipertensión arterial, pues termina generando esta ruptura de los aneurismas y básicamente esto es entrar al quirófano al instante, ¿ya? Una tomografía rapidísima y entras al quirófano al instante, ¿ya? Para tratar de solucionarlo, porque aún así en el quirófano es muerte, es prácticamente la muerte, ¿no? Miren cómo se ve, en este caso es sin romperse, ¿no? El aneurisma de aorta en una ecografía. Se le puede realizar, sí, salvo, solo si es que esta aneurisma de aorta está a nivel de la aorta abdominal, ¿ya? Porque si está al nivel de la aorta ascendente, descendente, el arco aórtico, no la vamos a ver realmente, ¿ya? No la terminamos de ver. Una tomografía también con reconstrucción, también, miren esta gran, este, aneurisma que encontramos a nivel de la aorta abdominal antes de que se divida en las arterias ilíacas, por ejemplo. E igualmente acá, los métodos invasivos para tratar de embolizarlo, ¿no? Porque posiblemente ya se haya roto, ¿no? Posiblemente ya se haya roto, ya, también, ya se haya roto. Mejores con métodos invasivos, ¿no? Métodos intervencionistas para embolizarlo y tratar de salvarle la vida al paciente. Ya, la apendicitis aguda no, obviamente está de más también decir porque es una emergencia médica, ¿no? Todo lo que sea agudo, inflamación aguda, que genera sintomatología al paciente, viene a ser emergencia médica también. Viene a ser emergencia médica. Las principales causas son por obstrucción, ¿no? El apéndice viene a ser un espacio ciego como tal, que no tiene lugar de salida, ¿ya? Va antes de la válvula ileocecal como tal, ¿ya? Ahora, a este nivel, como es el colon, se pueden, o sea, podemos tener nosotros heces a ese nivel, ¿ya? Podemos tenerlo tranquilamente. Y estas heces con el paso del tiempo se vuelven fecalomas, fecalitos, ¿no? Que terminan calcificándose y causando inflamación agudas, ¿no? Que generan esta apendicitis aguda. Ahora, existen otras causas también de apendicitis aguda, aunque más extrañas, ¿no? Los cuerpos extraños, sí, sería muy raro que se ubique a este nivel, pero pueden causarlo, sí. Las adenopatías, principalmente ese agrandamiento de los ganglios linfáticos, a nivel del abdomen, o incluso el crecimiento de las placas de Peyer del colon, ¿no? También nos puede dar estas obstrucciones del apéndice y causar apendicitis. Y también el oxiuros, ¿no? El clásico Enterobius vermicularis, ¿no? Que su lugar favorito viene a ser el apéndice, de ahí que genera esta apendicitis aguda también. Una oxuriasis puede debutar también como una apendicitis aguda, ¿ya? Igualmente, en los clásicos signos de apendicitis aguda. Bueno, básicamente el diagnóstico de apendicitis aguda es con clínica, ¿ya? El diagnóstico es clínico. Sin embargo, en las guías actuales, o sea, en las guías aún se dice de que el diagnóstico realmente va a ser con tomografía, ¿ya? No es con ecografía porque va a ser más difícil de que nosotros podamos, diferenciarlo con otros lugares, ¿no? Como tal. Principalmente porque estamos analizando asas gruesas y las asas gruesas están llenas de fecales, de material fecal, de aire, que básicamente nos va a obstruir la mirada como tal. Es por eso que haciendo una aproximación, una ecografía, pues nos puede ayudar en un 30%, 40% con su sensibilidad, ¿no?
pero la tomografía va a ser la decisiva, ¿ya? Porque miren, por ejemplo, esta apendicitis. Ya los bordes están gruesos, ¿no? Hay inflamación alrededor, ¿no? Hay inflamación alrededor. Y dentro del apéndice hay material fecal. O sea, este viene a ser por un fecalito, que se ha calcificado incluso, ¿ya? Porque es un fecalito crónico, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? Está con un fecalito, ¿no? En el apéndice como tal. El apéndice puede variar en su ubicación realmente. La ubicación es bastante variable, porque hay incluso, apéndices que son este, ¿cómo se le llama esto? Retroperitoneales, ¿ya? Son apéndices retroperitoneales que son mucho más raros, ya que requiere que la incisión no sea por adelante, sino sea a nivel, por ejemplo, de detrás o lateral, ya para poder llegar al apéndice. Pero básicamente la tomografía viene a ser la principal, ya la más sensible. La ecografía realmente no va a ayudar. Por eso se dice que el diagnóstico es clínico, ¿ya? O sea, puede haber agrandamiento, ¿no? de las paredes, ¿no? Inflamación hasta alrededor, con un plastrón al medio que viene a ser el fecalito, ¿no? Miren todo este fecalito que encontramos acá. Pero realmente verlo no nos va a ayudar mucho en una ecografía. Eh, el diagnóstico es clínico, ¿ya, chicos? El diagnóstico es clínico. ¿Por qué? Porque el paciente, o sea, hay una historia natural de la enfermedad de la apendicitis aguda. Ya el paciente puede estar, dependiendo o sea, la cantidad de horas del inicio de los síntomas, ¿no? Es importante por eso preguntarle hace cuánto empezó a sentir los síntomas de dolor, ¿no? Principalmente, para que se pueda, la pared romper y causar más complicaciones, ¿no? De la apendicitis. Pasa cierto tiempo, ¿no? Más de 14 horas por lo menos, por lo que el paciente puede esperar cierto tiempo y se le puede realizar una tomografía. Ya la tomografía va a ser la diagnóstica 100%, ¿ya? También existe hernia inguinal. La hernia inguinal, no siempre es una emergencia. Principalmente es emergencia cuando compromete otras estructuras. Puede causar torsión testicular, por ejemplo, puede causar mucho dolor, ¿ya? En esos casos sí es una emergencia, ¿ya? Miren cómo se ve. Ahora, lo que pasa principalmente por el canal inguinal son las asas intestinales. Ya hay una debilidad de la pared abdominal que genera este paso o este paso de las asas intestinales por los canales inguinales, ¿ya? Por los canales inguinales. Con una radiografía se puede ver, sí, miren, ¿ya? Esta ya es otra patología, miren cómo se ve este gran abultamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente los intestinos han ido hacia abajo, ¿no? Están yendo hacia abajo, ¿no? Este es un recién nacido, este es de emergencia, ¿no? También. También una tomografía nos puede ayudar. Miren, por ejemplo, este es el canal inguinal y miren esta gran asa de acá, ¿no? Que conforme van pasando los alimentos, el dolor se hace muchísimo más fuerte, ya muchísimo más fuerte. Y debuta incluso con obstrucciones intestinales en algunos casos y pues ello, ¿no? Ay, perdón. Y pues esto, ¿no? Principalmente esto. Ya las asas intestinales que pasan, ¿no? Por este canal inguinal y que no solo puede afectar al intestino con una obstrucción intestinal, sino que puede causar torsión testicular, eh, torsión del cordón espermático, entre otros, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un varón, ¿ya? ¿Ya? Esto ya también ya lo vimos, ¿no? Sí, ya lo vimos. Básicamente es el cordón espermático que se tuerce y que genera muchísimo dolor. Recuerden que la intervención debe ser antes de las 6 horas, porque posterior a esas 6 horas, pues ya se necrosó. Ya el testículo se necrosó y tiene que salir por cirugía, ¿no? Se tiene que extirpar, porque tiene gran riesgo de malignización, ya, cuando dejamos así. Básicamente es esto, lo que ya vimos, ¿no? Normalmente es un poco más blanquito el testículo, ¿ya? Ahora, para evaluar testículo, recuerden, el gold estándar es la ecografía, ¿ya? Nos va a ayudar a ver mucho realmente la ecografía. Vamos a tener, por ejemplo, la menor densidad, ¿no? del testículo, ¿no? Vamos a tener un hidrocele reactivo, todo esto de acá es agüita, ¿no? Vamos a tener un hidrocele reactivo como tal, una deformación de la arquitectura, entre otros, ¿no? Por ejemplo, acá si le hacemos una ecodoppler, que viene a ser el mayor diagnóstico como tal, no vamos a encontrar flujo sanguíneo porque hay una torsión testicular de los plexos como tal. Ya como hay una torsión testicular, no llega sangre y por lo tanto no hay irrigación, hay isquemia y antes y después de las 6 horas ya está muerto este testículo, lamentablemente. No hay forma de recuperarlo y se le tiene que extirpar, ¿ya?
También, miren, ¿no? Le hago un ecodoppler, en este caso no se pinta nada del esto, la densidad es completamente hipoecogénica, es heterogénea, ¿no? En este caso, miren, este es mucho más grave, ¿no? Conforme van aumentando las horas, la densidad se hace mucho más negrita, mucho más hipoecogénica, ¿no? Igualmente acá. Este se le conoce como el signo de Whirlpool, ya que básicamente es la torsión del conducto espermático, el remolino que lo encontramos acá, ¿no? Que lo encontramos acá en el cordón espermático. Ya también el signo de Whirlpool. Eh, ¿Qué más tenemos? Ya el quiste de ovario no siempre es una emergencia médica. Este, claro, no siempre lo es, dependiendo también mucho del tamaño, de la compresión local, como tal de que hay, entre otros, ¿no? Y también la sintomatología, ¿no? Porque hay quistes de ovario que incluso son funcionales, que generan la síntesis de estrógenos, por ejemplo, ¿no? Que es, ya en este caso sí serían, ¿no? Emergencias médicas también. Miren cómo se ve también a nivel de arriba, ¿no? Todas estas bolsas llenas de líquido, ¿no? Todas estas bolsitas llenas de líquido, esos son quistes de ovarios. Realmente esto no creo que les pregunte. Ya esta imagen lo encontré bastante interesante. Miren cómo se ve el ovario de acá, normalito, ¿no? Tranquilo, aunque también con líquido un poco alrededor. Pero miren el ovario derecho. Ya está completamente lleno de bolsitas, ¿ya? Igualmente acá, una que otra bolsita ahí. Ahora, no creo que le pregunten esto porque no hemos llevado gineco, ¿ya? La última semana no hay gineco, es mamas. Entonces, esto no creo que les pregunten, la verdad. Ya no se maten mucho. Lo que sí hemos visto antes, sí. Incluso apendicitis aguda no creo, porque no lo han mencionado, creo, en sus teorías. Pero no estaría de más, ¿no? Saberlo. Esto, por ejemplo, no. Miren estas dos patologías que tenemos acá. La de la derecha, esta, por ejemplo, la izquierda, que también nuevamente bueno, que se los han dado, también es algo nuevo. No les van a preguntar, no hemos llevado gineco. No, pero básicamente es en las estructuras de la mujer, ¿ya? En las estructuras de la mujer encontrar, por ejemplo, esta gran cantidad de sangre, ¿ya? Que se le llama o sea, hematometra, hematocolpo, ¿ya? O sea, básicamente son acumulación de sangre en el sistema reproductivo femenino, principalmente en el endometrio, ya que no sale tal vez por la menstruación, que hay una ruptura de fístulas, ¿no? Una ruptura de arteria, entre otros, puede causar esta hematometra, ¿no? Y generar también muchísimo dolor a la paciente, ¿ya? Genera realmente muchísimo dolor. ¿No? Igualmente acá no está completamente lleno de sangre alrededor, incluso hacia adentro, se va hacia el útero o en el canal cervical también, ¿ya? Mientras que el trauma, obviamente esto no les van a preguntar, chicos, ¿ya? No se maten mucho en la cabeza con esto para saber diferenciarlo porque no hemos llevado gineco, no es lo adecuado que les pregunten eso, ¿ya? Tal vez las imágenes que le pusieron en teoría, que es la de arriba, ¿no? Pero imágenes nuevas no creo que les pongan, ¿ya? Por otro lado, el trauma testicular, que en este caso no es lo mismo que una torsión testicular, ¿ya? En este caso hay alteraciones por completa de la arquitectura. No está completamente desordenado en torbellino, está la ecogenicidad muy alterada. Ya incluso los bordes no están respetados como en una torsión testicular, sino que están alterados. Miren, hay ruptura a nivel del medio del testículo, entre otros, ¿no? No sé si lo logran ver. Ruptura, le hacen un ecodoppler, está levemente vascularizado, casi nada, si es que este trauma testicular está a la par con una torsión también. Posiblemente no vayan de la mano, ¿no? Posiblemente, pero no siempre. ¿Ya? Igualmente acá, ¿no? Miren cómo se termina viendo. Y cuando hablamos siempre de testículo, la técnica de diagnóstico principal va a ser la ecografía, no se olviden, ¿ya? Ya. La ruptura del tendón, ¿ya? También la vamos a diagnosticar, sí, con una ecografía, nos puede ayudar mucho, principalmente acá, ¿ya? Miren cómo se ve. Todo estos vienen a ser los haces del tendón, ¿ya? Vienen así ser de longitudinales y viene cómo termina perdiendo su arquitectura, ¿no? Esta imagen se los han puesto en la teoría, pero miren esta imagen que yo he encontrado, ¿ya? Miren esta imagen que yo he encontrado. Este es el tendón de Aquiles. ¿Ya? Miren cómo esto viene a ser el tendoncito, ¿ya? Todo esto viene a ser el tendoncito, este viene a ser la piel, la grasita, ¿no? Y este ya viene a ser los músculos, no, este es el hueso ya como tal. Pero miren, este es el tendón que debería estar unido, como se termina desplazando, ¿no? No hay una buena conexión de los tendones, por lo tanto hay una ruptura de tendón, ¿ya? Que requiere obviamente al ortopedista, a esta rehabilitación, medicina física, entre otros, ¿no?
la ruptura de tendón. Siempre se diagnostica con una ecografía. ¿Es una emergencia médica? Sí, ¿no? Claro que sí. El dolor es insoportable. Y obviamente las fracturas también por el riesgo de embolización, quizá, o de embolia grasa, ¿no? Que ya los vimos, ¿no? Las pérdidas de continuidad, ¿no? Con sus tantos tipos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si es a nivel de de la diáfisis, ¿no? A nivel del medio, es diafisiaria. Tiene tres, o sea, tiene tres, fragmentos óseos, por lo tanto es connivente, entre otras muchas, ¿no? Entre otras muchas. Es oblicua, por ejemplo, entre otros, ¿no? La resonancia magnética nos puede ayudar en ciertos casos, sí, cuando hablamos, por ejemplo, de fracturas de estrés, ¿ya? Solo en estos casos la resonancia magnética sí nos va a ayudar, ¿ya? Principalmente. Que se da por alteraciones metabólicas, se da por, no sé, por correr maratón, ¿no? O sea, se siente un cierto dolor, pero que no llega como tal a una fractura, ¿ya? Este... mm, ¿Qué más tenemos? Ya, la tomografía también nos ayuda para las fracturas, ya, principalmente para aquellas fracturas que son que son en articulaciones complejas. La más compleja, la articulación más compleja que tenemos es la cadera, ¿ya? Y fracturas a este nivel, miren la radiografía cómo se ve. No se termina de diferenciar al 100% la gravedad de una fractura, pero si le hago una tomografía ya voy a ver con lujo y detalle, ¿no? Las pérdidas de solución de continuidad, ¿no? Que hay una radiolucidez, ¿no? Que está atravesando de cortical a cortical, ¿no? Como tal, ¿no? Igualmente acá, ya si le hago una reconstrucción como tal, ¿ya? Y bien, chicos, no sé si tienen una consulta antes de dar por finalizada la sesión. Les acabo de mandar el post-test a su... Sí, les acabo de mandar el post-test. ¿Tienen una consulta, chicas? Disculpen por haber empezado tarde, la verdad no sé qué pasa con mi Teams. Voy a tratar de solucionarlo antes de dar la clase de mamá, ¿ya? Entonces, ¿no hay ninguna consulta, chicas? ¿Está todo en orden? O al menos un todo Sí, en orden. Todo por el bien. momento. Ah, dime, Geraldine, dime. No, te estaba diciendo que por el momento no hay ninguna duda. O sea, solamente en esta clase sería identificar, o sea, las imágenes, porque no hay mucha información lo que han dado. Sí, claro, si se dan cuenta es un resumen de todo lo que ya hemos visto. No sé si... Sí, sí. Sí, ¿no? Se dan cuenta es eso, o sea, básicamente es eso, o sea, es una sesión tranquila. Y mamá también lo es, o sea, sí, lo van a probar tranquilos. No hay ningún problema con eso, la verdad. Igual, obviamente, cualquier cosa acá voy a estar, ¿no? Si tienen alguna consulta y eso. Incluso quejas, si tienen una queja de preguntas, acá estamos. Voy a compartir mi pantalla, chicas. Vamos a hacer Tengo rapidito una, el... Sí, ¿también dime, se puede abrir dime. el Forms? O sea, sale que la respuesta ya se ha enviado. Creo que tal vez pasaste del pre-test. ¿En serio? A ver un momento. Mm, no sé si puedo mandarlo por acá. Ah, no puedo mandarlo. A ver, un momento, que se abra mi WhatsApp, ¿ya? Y ahorita lo mando. Ya, ya, lo acabo de mandar. ¿A ese sí se deja abrir? Sí, ahí sí. Ya, listo. Voy a compartir mi pantalla. O sea, básicamente es identificar, ¿no? O sea, las patologías, ¿no? Si ustedes ven esta radiografía, ¿qué pensarían, por ejemplo? Así sin ver el caso clínico, ¿no? Un neumotórax. Claro, neumotórax, ¿no? Estamos viendo la pleura, incluso les está señalando, ¿no? La pleura, el muñón, gran muñón pulmonar que tiene, la desviación de la columna y toda esta gran zona que viene a ser este aire, ¿no? Porque es radiolúcido, ¿ya? Entonces hablamos de un neumotórax. Los síntomas que posiblemente le vengan casos clínicos acá, ¿no?
que- politraumatizado, accidente de tránsito, que de manera súbita presenta dificultad respiratoria en el hospital, con dolor al inspirar, le hace una tomografía y ve eso, ¿no? Posiblemente así les venga, si es que les viene, ¿no? De esto, o de plano, una imagen como tal y ya, ya. Igualmente acá dice recién nacido, llevado a emergencia pediátrica. Padres refieren que desde que nació se encuentra quejumbroso, llora demasiado y desde hace un día vomita todo lo que come y no hace deposiciones. Usted decide realizar la ultrasonografía y ante la imagen diagnostica una, por ejemplo. Uy, ¿qué es esto? ¿Que la imagen se ve así? Bueno, por la clínica ya saben lo que es, ¿no? Pero no debería verse así la imagen, qué raro. En el pre sí se veía así, pero ahora en el póster sí sale la imagen completa. Por ejemplo, debería verse así, ¿no? Ya si ven esto, pues obviamente ya saben, ¿no? ¿Qué es el pílor, ¿no? Hipertrofia del pílor, por ejemplo. No sé por qué se ve así, qué raro. Qué raro. Pero bueno, a ver, por ejemplo acá, ¿no? Ya saben que es una vesícula. ¿Tiene signos de inflamación o no? ¿Y cuáles son los signos de inflamación, por ejemplo, de una vesícula o de una colecistitis aguda? Podría ser las paredes engrosadas, que sea como una doble pared. Ya, perfecto, sí. ¿Qué más sería? En la radiografía o, perdón, en la ecografía o tipo La ecografía. ictericia. Allá. La ecografía, la ecografía. O sea, signos de agudeza como tal, en general, que podemos tener. O sea, la inflamación, ¿no? De la grasa, de la grasa que está alrededor, por ejemplo, ¿no? De las estructuras alrededor, puede ser, sí, tranquilamente. Se respeta la arquitectura como tal de la vesícula. Si estuviéramos en una colecistitis crónica, estaría totalmente, este, alborotada, ¿no? Fea, ¿no? O incluso si, en las agudas no hay calcificaciones en las paredes, también importante decir. Ya, si hay calcificaciones, pues hablamos de una crónica. ¿Ya? En cualquier caso, si hay calcificaciones es crónico. ¿Ya? Y en este caso, obviamente, es calculosa, ¿no? Miren este gran cálculo a nivel del cístico que genera esta sombra acústica posterior. Ahora, existen también casos de colecistitis reactivas, ¿ya? O no calculosas también se le llama, ¿no? Que son interesantes realmente. Cuando tengan tiempo libre, obviamente después de sus exámenes, sería bueno que los investiguen un poco, ¿no? Por ejemplo, la fiebre tifoidea puede dar una así, ¿no? Se diagnostica mal una colecistitis aguda, realmente es una colecistitis no calculosa, se lo opera, se le quita la vesícula y aún no se le corrige la causa, por ejemplo, ¿no? De esa colecistitis no calculosa. Y la hacen pasar como si fuera calculosa, ¿no? Pero cuando realmente fue, por ejemplo, por una fiebre tifoidea, brucelosis, entre otros, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Saber la diferencia, ¿ya? Y por sobre todo leer estos tipos de imágenes. Si lees mal, pues vas a pensar de que es una calculosa o no, ¿ya? O sea, en este caso sí es una colecistitis aguda calculosa, este gran cálculo que encontramos acá a nivel del conducto cístico, ¿ya? Igualmente, adolescente de 16 años acude a emergencia tras recibir un golpe directo en el escroto durante un partido de fútbol. Refiere dolor testicular intenso de inicio inmediato con aumento de volumen y dificultad para caminar. Al examen físico hay un escroto edematoso, eritematoso, muy doloroso a la palpación. Le realizan un ecodoppler y con esos resultados usted diagnostica que se trata de... Primero, ¿qué ven en la ecografía? ¿Ven que está normal? ¿Ven algo raro? Es un ecodoppler, ¿ya? ¿Cómo me caracterizarían esta imagen? No hay vascularización y se ve todo Ya. bien inflamado. Mm, s- Perdón, dices, no hay vascularización y ¿qué dijiste? O sea, se ve aumentado de tamaño. Ya, está aumentado de tamaño, ya. No hay vascularización por sobre todo, eso es perfecto. La ecogenicidad está muy disminuida, está marcadamente disminuida también, ya. Y si tenemos eso, ¿qué podríamos diagnosticar nosotros? Torsión. Torsión.
torsión. Incluso hay un poco de hidrocele reactivo, no sé si ven acá. ¿Ya? También acá, un poquito. ¿Ya? Es propia de la inflamación como tal. Es una torsión testicular. ¿Ya? Caso diferente de trauma testicular. Bueno, en este caso no le he puesto, ¿ya? Trauma testicular viene a ser alteración de la continuidad de la membrana, o sea, de la pared del testículo. Ya se altera, hay comportamiento muy hemorrágico, no se ve así de heterogéneo, se ve muchísimo más heterogéneo. Hay lugares blancos de sangre, lugares que son negros de isquemia, necrosis, entre otros. Eso es trauma, ¿ya? Y bueno, finalmente dice, varón de 50 años con antecedente de alcoholismo crónico, acude por dolor abdominal intenso en epigastrio de inicio súbito irradiado en cinturón hacia la espalda, acompañado de náuseas y vómitos persistentes. Al examen presenta abdomen doloroso de la palpación profundo, sin signos de peritonismo. Los análisis revelan amilasa y lipasa elevadas, más de 3 veces el valor normal. Ya saben el diagnóstico, ¿no? ¿En qué se sospecharían ustedes entonces? Pancreatitis aguda. Ya, pancreatitis aguda. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Con tomografía, Eco, tomo y resonancia, ya tomografía, dicen. ¿Con o sin contraste? sin contraste. Ya, a ver, ¿quiénes dicen sin contraste? Otros dicen con contraste. A ver, acá vamos a tener ahí nuestra batalla campal. ¿Qué dicen, chicos? ¿Con o sin contraste? Ya Geraldine dijo sin contraste. Ya, está bien, perfecto, sí. ¿Quién dice con contraste o está bien sin contraste? ¿Nadie se anima? Tal vez se podría ver un poco mejor en contraste. Ya, 1-1. En estos casos de pancreatitis aguda, hay opiniones divididas realmente, ¿ya? Unos dicen sin contraste, otros dicen con contraste, ¿ya? Pero varía mucho realmente en si estamos frente a una pancreatitis edematosa, ¿no? O una pancreatitis hemorrágica, ¿ya? Porque si es hemorrágica, la sin contraste nos va a ayudar mucho, ¿ya? Por ejemplo, nos ayuda mucho. Pero la con contraste también nos puede ayudar en cierta forma para nosotros ver si es que hay colecciones líquidas, colecciones gaseosas, entre otros, que son comunes en las pancreatitis hemorrágicas, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que si es que hay hemorragia, pues lo va a confundir con el contraste, es cierto, ¿ya? Pero básicamente es eso, son opiniones divididas, ¿no? Pero cuando hablamos de las pancreatitis que son edematosas, las clásicas, las con contraste son lo mejor, ¿ya? Y en este caso no hay signos de mayor complejidad, ¿no? O sea, básicamente es una edematosa. Lo que siempre se pide es una con contraste, realmente. En las lecturas pueden decirles con, sin contraste para hemorrágicas, pero siempre se pide con contraste, ¿ya? Por eso digo, son opiniones divididas, pero siempre nosotros cuando estemos en el hospital, decir, ¿no? El con contraste, ¿ya? Entonces acá sí sospechamos, ¿no? De una pancreatitis aguda, pero utilizamos contraste en la tomografía. ¿En qué situaciones no usamos contraste para evaluar el encéfalo, ¿no? El cerebro, para diferenciarlo de un accidente cerebrovascular, de un accidente o sea, ACV isquémico de un ACV hemorrágico, por ejemplo? En esos casos sí es sin contraste, ¿no? Pero en este caso, del análisis del páncreas, con contraste siempre hay que pedir, ¿no? No hay que dudarla. ¿Ya, chicas? Y bueno, eso sería todo. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen una última consulta, por favor. ¿Cómo se puede diferenciar en la clínica entre una edematosa y hemorrágica? La hemorrágica tiene más signos, o sea, más signología sistémica. Ya la paciente va a estar completamente desorientada, por ejemplo, o en estado comatoso. Va a tener incluso derrame pleural izquierdo por la proximidad y la reactividad.
o incluso tiene lesiones hemorrágicas no solo a nivel del páncreas, sino a nivel de la piel. El clásico signo de Turner, de Gray Turner, que se encuentra a nivel periumbilical, por ejemplo, que viene a ser los hematomas periumbilicales, ¿no? También clásicos de pancreatitis hemorrágica, ¿no? En los casos que, bueno, esos son muchos, o sea, miren, por 9 casos que hay de hematosa, hay un caso hemorrágico, y esos casos hemorrágicos son de alta mortalidad, ya porque no solo eso, sino tienen signos también de infección, se pueden infectar. El paciente debuta con fiebre también, ya tranquilamente. Y esos son los signos más que nada de hemorrágicos. La diferencia más que nada, clínica como tal, sintomatología de signos y eso. Ay, gracias. Las hematosas son más tranquilas, ¿no? Se pueden solucionar rápidamente, pero las hemorrágicas no, sí son o sea, afectan mucho realmente a nivel general al paciente y básicamente es de alta mortalidad. Peritonismo también, peritonitis tienen, porque como hacen necrosis grasa, la necrosis de las enzimas pancreáticas llegan a la grasa del peritoneo también y puede causar esos cuadros, ¿no? Perfora el intestino, y entre otros, ¿no? Y bueno, creo que ya eso sería todo y no sé si Kimberly no sé si estés, por favor, puedes dar por finalizada la reunión. Yo no puedo, la verdad.